Las plantas son uno de los organismos más importantes de nuestro planeta. Fijan el dióxido de carbono, nos dan el oxígeno que respiramos y además de alimentos, nos dan productos que son utilizados en diferentes industrias como la textil, la farmacéutica y la alimentaria. Tienen un papel primordial en la cadena alimenticia, por lo que tienen un alto valor ecológico. Son refugio de microorganismos, de insectos benéficos y de otros animales. Funcionan como filtro de la contaminación ambiental, regulan la humedad, la temperatura, estabilizan el clima y de hecho reducen el calentamiento global. De la existencia de las plantas dependen casi todos los organismos, incluso el propio planeta. Pero hoy estoy aquí no para hablar sobre la ciencia de las plantas. Por más de 30 años he dedicado las investigaciones científicas encaminadas a la propagación, conservación, mejoramiento genético y al estudio de los compuestos bioactivos de las plantas. En este tiempo, con diferentes grupos de investigación, hemos establecido sistemas de propagación de plantas de interés agrícola, forestal, ornamental y medicinal, pero sobre todo de aquellas que están en peligro de extinción, como las orquídeas. Además, hemos identificado compuestos de interés con propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias, algunos de ellos con gran potencial de ser probados en tratamientos de algunos tipos de cáncer, diabetes mellitus e hipertensión. Pero no estoy aquí para hablar más sobre la ciencia de las plantas. En diferentes foros de ciencias, talleres, congresos, en las aulas dando clase con mis estudiantes, en el laboratorio con los tesistas, pero también en mi vida cotidiana, en reuniones de amigos y de familia, generalmente me han hecho o me hacen dos preguntas. Estas relacionadas con la ciencia de las plantas. La primera de ellas es muy fácil de contestar. De hecho, se responde por sí misma con lo anteriormente expuesto. Esta es, ¿por qué trabajo con plantas? La necesidad de propagarlas, de conservarlas, de hacer mejoramiento genético y de estudiar sus compuestos activos, justifica realmente su estudio. Sin embargo, la segunda pregunta generalmente me es difícil contestarla. Siempre divago mucho para hacerlo. Por el momento no la digo, porque antes quiero comentarles que además de ser un científico estudioso de las plantas, me declaro un fanático, admirador y cultivador de ellas. Casi también por 30 años he llegado a tener una colección de cientos de especies de ellas, de bromelias, insectívoras, helechos, crasuláceas, también conocidas como suculentas, como las equeverias o las siemprevivas, pero mayormente de orquídeas. Cuando digo que las cultivo, es que les doy el tiempo necesario para podarlas, para limpiarlas, para regarlas, para fertilizarlas, para evitar que se enfermen y tenerlas en el mejor de los cultivos. ¿Cómo me doy cuenta si tengo un éxito en el cultivo de mis plantas? Pues es la recompensa que ellas dan de dar cantidad y hermosas flores y ver su óptimo crecimiento. El cultivo de las plantas no es por mi experiencia científica simplemente. Esto viene de mucho tiempo atrás, mucho antes de ser científico. Y es por eso que hoy estoy aquí, no para hablar sobre la ciencia de las plantas, ya que todo gira alrededor de esta segunda pregunta que ahora la digo. ¿Cómo y cuándo nació en mí el interés por estudiar, por trabajar, por cultivar plantas? Para poder contestarla, necesito decirles que afortunadamente fui un niño de 4 años que tenía la manera de jugar
en el jardín de la casa de mis padres, con mis hermanos, con amigos, con primos. Y en este lugar muy cercano estaba la casa de los abuelos, con un jardín mucho más grande y con mucho más plantas. Plantas que la abuela cultivaba. Le gustaban las rosas, las azucenas. Cultivaba zanahorias, cilantro, rábanos, aromáticas como la hierbabuena, la ruda y la albahaca. Y entre los frutales había membrillos, ciruelas, mangos, aguacates, naranjas y limas. Y a veces había piñas. Verdaderamente, como dicen, recordar es vivir. Pero ¿en qué estaba? En la segunda pregunta. Como ven, es difícil para mí responderla. Pero continuando, diría que a esta edad, además de jugar, teníamos que hacer actividades en casa. Y una de ellas, y la que más me gustaba, era precisamente regar las plantas. Una tarea fácil, cambiar la manguera de un tiesto a otro, o regar las macetas y las jardineras de la abuela. Con esta actividad aprendí la necesidad del agua por las plantas, que requerían nutrientes al fertilizarlas y abonarlas, que era importante podarlas para que tuvieran más follaje o más ramas y así más flores y más frutos. Y también saber cómo cuidarlas para que no se enfermaran. Obviamente lo más rico de esta época y esta temporada era cosechar los ricos frutos y saborearlos. Y también admirar y ver, oler las flores de la abuela. Quizás al pasar el tiempo sin darme cuenta en los estudios básicos de primaria, ya me sabía nombres científicos de casi todas estas plantas, Persea americana del aguacate, Daucuscarato de la zanahoria, qué elementos esenciales eran en la nutrición de la planta y su función, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Y también aprendí que las plantas no solamente se reproducían por semilla, como ese experimento que hacemos en primaria de sembrar la semilla de frijol en un algodón húmedo y ver el proceso de la germinación y el desarrollo de la planta. No, en casa hacíamos otros sistemas de propagación, la asexual. Propagábamos de segmentos de tallo, las estacas, de esquejes, con hojas y de hijuelos, y de esa manera propagábamos las plantas. Había dos métodos que a esa edad me parecían increíbles: el acodo aéreo y los injertos. En el primero hacíamos unas fisuras en el tallo, le poníamos suelo, hojarasca y un líquido con auxinas, estos reguladores de crecimiento, los más importantes para el desarrollo de las plantas. Que aquí tenían el papel de enraizar, cortábamos el tallo con raíces y teníamos una planta idéntica a la planta madre. Pero ya estoy de nuevo hablando de la ciencia de las plantas y no estoy aquí para hablar sobre ello. El otro era el injerto, sorprendente técnica de tomar una pequeña rama de una planta, de una especie similar a donde se injertaba, y esperar que creciera y desarrollara y tener flores de otro color o frutos de otro tipo. Creo que asombroso, ¿verdad? La ciencia de las plantas. Con esta emotiva historia, sí respondo la segunda pregunta de cómo y cuándo nació en mí el interés por la ciencia de las plantas. Nació con la enseñanza de mi familia, reforzando los conocimientos en la escuela por los maestros. Y les comento otra vez que la experiencia exitosa del cultivo de mis plantas no es solo por ser científico, sino eso viene con la siembra del conocimiento de cuando era niño. Sembrar la semilla del conocimiento en un niño, ya sea en las aulas, en la casa, con la familia, hace nacer en él el interés por cualquier área de la ciencia. Hoy estoy aquí no para hablar sobre la ciencia de las plantas, sino para dejarles esta experiencia de cómo saber cultivar no solo plantas, también ciencia.